Rogelio Zúñiga te presenta El Debate en la Red. Un programa donde abordaremos temas de actualidad, temas que a ti te interesan. Quédate con el periodista Rogelio Zúñiga en El Debate en la Red. El 18 de junio de 2016 entra en vigor la reforma constitucional que crea el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral. Se trataba de abatir el rezago y agilizar la impartición de la justicia en esta rama. Las premisas: el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. A un año y 3 meses de distancia recian las críticas de algunas corrientes de la sociedad civil. Algunas voces afirman que se ha venido a favorecer a los delincuentes, que las víctimas se hayan abandonadas a su suerte. El nuevo sistema de justicia penal, los retos, es el tema de esta tarde en El Debate en la Red. Esta tarde tengo el gusto de recibir en los estudios de Alica Medios a la licenciada Sandra Sánchez Covarrubias. Ella es jueza de oralidad, a quien doy la más cordial bienvenida. Licenciada, muchas gracias. Muy buenas tardes y gracias por su visita. Al contrario, gracias por la invitación. Buenas tardes. Bueno, pues el tema es un año, 3 meses y los retos del nuevo sistema de justicia penal y oral. Licenciada, en términos muy generales, se trata de un sistema que en verdad protege, favorece enormemente a los delincuentes. Se trata de agilizar verdaderamente la impartición de la justicia. ¿Qué nos dice para arrancar el programa, por favor? Bien, muchas gracias. Para nada considero yo que sea un sistema que favorece enormemente a los delincuentes. De hecho, este sistema fue creado para la protección de las víctimas y para asegurarles a ellas la reparación del daño. Es un sistema creado estrictamente para proteger no solo los derechos de los imputados, sino también los derechos de las víctimas del delito. Que éstas, como ya lo dije, alcancen la reparación del daño y que desde luego que se castigue a la persona que se considere culpable. El principio de presunción de inocencia que se ha a consideración de quien opina que se ha tergiversado es porque consiste en que toda persona sujeta a un proceso es inocente hasta que en sentencia firme no se demuestre su culpabilidad. Pero eso no quiere decir que a esa persona no se le pueda investigar, no quiere decir que a esa persona no se le impongan cargas procesales, medidas cautelares, entre las que se encuentra la prisión preventiva. Entonces, lejos de que este sistema favorezca enormemente a los delincuentes, considero que es un sistema que lo que busca precisamente es evitar la impunidad, que se haga justicia, que se aplique la ley y que se le respeten los derechos humanos tanto de los imputados, pero a la par los derechos humanos de las víctimas. Ante todo, definitivamente es que se garantiza, nos decía usted, el principio de inocencia y bueno, efectivamente los derechos humanos. También la transparencia en el proceso, licenciada. Desde luego, la transparencia en el proceso es desde que las audiencias que tienen que ver con este sistema de justicia penal son públicas. El juez resuelve no solo en presencia de las partes, sino en presencia de todos aquellos ciudadanos que quieran ir a presenciarlas y desde ahí considero yo que está la transparencia. ¿Por qué? Porque ya no se juzga como en el sistema tradicional, en donde el juez generalmente está en su oficina resolviendo por escrito, sino que el juez le da la cara a la ciudadanía y ahí, enfrente de la ciudadanía, es que emite sus resoluciones. A un año y pico de que entró en vigor, nos decía usted hace un momento antes de entrar al programa, licenciada, que desde el 2014 podríamos decir, se experimenta este nuevo sistema de justicia, Nayarit.
Así es, para cumplir con la reforma constitucional de 2008, aquí el Estado de Nayarit se acordó que se entraría a operar de manera parcial el nuevo sistema de justicia penal. Para ello, a través de un decreto que en su momento emitieron los diputados, se determinó que se empezaría a operar en 3 municipios, entre ellos Tepic, Santa María del Oro y Jalisco, con 5 delitos. Esto fue desde diciembre del 2014 y no fue hasta junio del 2016, que es, como usted dice, hace un año, 3 meses, que entró en operación el total de los municipios del Estado de Nayarit, el total de las entidades federativas incluso que entraron en operación de manera total con todos los delitos, operando este nuevo sistema de justicia penal, que ya no podemos decir que ya no está nuevo, ya solamente es el sistema de justicia penal. Y bueno, lo que también algunas corrientes de la sociedad civil creo que les ha impactado es que un probable imputado, que es el término que se aplica hoy, pues venga, declare y se vaya a su casa. Pero eso no implica que se le haya absuelto. Lo que pasa es que abandonamos la regla que se tenía en el sistema tradicional, la regla de la prisión preventiva, ¿sí? Ahora, con este nuevo sistema, con este sistema de justicia penal, la prisión preventiva ya no es la regla general. ¿Por qué? Porque era muy evidente que no funcionaba, ¿sí? Entonces, para poder hacer cumplir a ese imputado que fue sujeto a un proceso, a sus obligaciones procesales, se establecieron en el Código Nacional de Procedimientos Penales diversas medidas cautelares, entre las que se encuentra desde luego la prisión preventiva, pero ya como la última razón. Es decir, otra medida cautelar que yo pudiera imponerte no sería suficiente para tutelar 3 riesgos que la misma ley señala. Es decir, para que pueda imponerse una medida cautelar, debe justificarse por parte del Ministerio Público que se necesita, ya sea para asegurar la presencia del imputado a las etapas del proceso, es decir, evitar que se sustraiga de la acción de la justicia, también que su necesidad estribe en que se le debe de proteger a la víctima, se le debe de proteger a los testigos que depusieron dentro de la investigación, o también cuando se tengan indicios que se puede obstaculizar la investigación por parte del imputado. Entonces, en ese tenor existe un catálogo de 14 medidas cautelares, entre las que se encuentran las restricciones hacia la víctima de parte del imputado, la firma periódica, la garantía económica, la vigilancia de alguna institución, de alguna otra autoridad y el cumplimiento de otras obligaciones que el mismo código señala. Es decir, tenemos que abandonar la regla general de la prisión preventiva porque no siempre es necesaria, no siempre es la más efectiva, pero insisto, no quiere decir que si a un imputado se le impuso una medida cautelar diversa a la prisión preventiva, es que ya se haya determinado su no culpabilidad o su no responsabilidad a través de una sentencia, sino que es solamente durante la fase de la investigación. Ya habrá un momento en que el juez resuelva en definitiva y ya determine si se aplica una pena, si se aplica una multa y, desde luego, si se hace una condena de reparación del daño. Los números del nuevo sistema de justicia, licenciada, creo que será importante que nuestro auditorio conozcan el número de procesos, causas, audiencias, etcétera. Por favor, si los tiene a la mano. Sí, claro que sí. Traigo aquí algunos números que me proporcionaron los encargados de informática del centro regional. En total tenemos, desde que iniciamos a operar este sistema, es decir, desde el 2014, diciembre del 2014, tenemos 3.094 causas iniciadas y solo de enero al día de hoy de este año tenemos, de esas 3.099, tenemos 1.333 causas. Hemos terminado 191 causas por sobreseimiento. Hemos terminado, se ha determinado en 39 causas la no vinculación a proceso, 194 causas
se han terminado a través de un acuerdo reparatorio, 384 a través de una suspensión condicional, 742 a través de un procedimiento abreviado y se han llevado un total de juicios, 10 nada más, y actualmente tenemos en trámite aproximadamente 685 causas penales. Bueno, pues los números son importantes. Así es. Y además los resultados, por lo que nos dice, también. Creo que sí se tienen buenos resultados. Como le comentaba, no todo el asunto que se judicializa, no todo el asunto que llega a sede judicial necesariamente se tiene que ir a juicio. Para eso la ley también establece salidas alternas, como lo son los acuerdos reparatorios, la suspensión condicional del proceso, que cada uno tiene sus requisitos, o también el llamado procedimiento abreviado, que es un mecanismo de aceleración que también tiene sus requisitos y que es una manera también de terminar el proceso de determinar las causas penales que han ingresado, que van ingresando día a día ahí con nosotros en los juzgados. Y además veo que un reconocimiento público, que dictan sobreseimientos y que reconocen la inocencia a quien no se le acredita la responsabilidad. Desde luego. Sin duda esto revela la libertad, la independencia, ¿no?, de los juzgadores. Así como la ley dispone, como debe de ser. Como la ley y la Constitución disponen. Así es. Licenciada, nos mencionaba hace un momento que hay algunas formas de no llegar al juicio. Van, por supuesto, 10 audiencias de juicio. Y yo quisiera que nos mencionara para ilustrar a nuestro auditorio sobre los medios alternos de solución de controversias penales. Sí, con mucho gusto. El proceso penal está dividido en 3 etapas. La primera de ellas es la investigación, la segunda es la etapa intermedia y la última es la etapa de juicio, lo que conocemos como juicio oral. Como vemos, es la última de las etapas y es lo último que se busca, ¿sí? Entonces, desde la investigación hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio, es decir, desde antes de que las partes decidan irse a juicio y que el juez autorice, se lleve a cabo el juicio, tienen la posibilidad de no irse a juicio, es decir, de evitar el juicio a través de una salida alterna. Desde con el Ministerio Público se pueden llevar a cabo acuerdos reparatorios. Los acuerdos reparatorios proceden en aquellos delitos que se persiguen por querella de parte, ¿sí? Que no son delitos perseguibles de oficio, aquellos delitos aquellos que son cometidos o que no son cometidos, mejor dicho, con medios violentos. Y aquí las mismas partes son las que proponen la solución al juez, es decir, el Ministerio Público y el asesor jurídico, ya sea público o particular, asesoran a la víctima, platican con la víctima. Por su parte, la defensa también platica con su imputado, les platica los beneficios de este acuerdo reparatorio y ya las partes proponen la manera de cómo se va a solucionar este conflicto. Generalmente son delitos en aquellos donde hay alguna cuestión de carácter patrimonial. Por ejemplo, hay que resarcir cuestiones económicas. Se da mucho, por ejemplo, en abandono de familiares, aquellos deudores que tienen a veces deudas de 2 años o de 3 años con sus hijos y que llegan ante el Ministerio Público porque ya se presentó una querella por ese hecho. Entonces, ellos tienen la posibilidad de decir, bueno, es cierto, yo debo, pero yo quiero pagar. Entonces, se llega a un acuerdo con la víctima, se establecen plazos, cantidades para el pago y el proceso se termina con el acuerdo reparatorio, pero no quiere decir que ahí termine también la función de la autoridad. ¿Por qué? Porque hay una unidad encargada de supervisar el cumplimiento de esos acuerdos reparatorios. Entonces, la persona tiene que estar rindiendo cuentas, el imputado, el obligado, quien se obligó a cumplir con ese acuerdo, tiene que estar informando a la autoridad supervisora que está cumpliendo. Si no cumple, o tan pronto se dé el incumplimiento, ese supervisor tiene la obligación de informarle al Ministerio Público. A su vez, el Ministerio Público, si el asunto ya está en sede judicial, tiene la obligación de informarle al juez, de pedirle una audiencia para que se revise ese acuerdo
y de encontrarse por parte del juez que hubo un incumplimiento y que fue injustificado, entonces se puede revocar ese acuerdo reparatorio y continuamos con ese trámite del proceso, porque lo único que hacen los acuerdos es suspender el proceso. Suspendo, no sigo con la investigación, no sigo con el proceso, pero a cambio tú tienes que cumplir con estas obligaciones. Si cumples, se termina tu proceso, se dicta un sobreseimiento y ese sobreseimiento te favorece. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que se te dictó una sentencia absolutoria, pero si no cumples, vamos a reanudar ese proceso y vamos a continuar con el trámite. La suspensión, por otro lado, procede en caso que también produce los mismos efectos de suspender el trámite del proceso, pero en este caso proceden en aquellos delitos que la pena en su media aritmética no rebasa los 5 años. También tiene que existir, se le tiene que dar la oportunidad a la víctima para que manifieste si tiene o no una oposición fundada. Se tiene que aprobar antes de que se dicte el auto de apertura a juicio oral, y el imputado se tiene que obligar también al cumplimiento de ciertas condiciones que también están en el código, como son someterse a lo mejor a un tratamiento de carácter psicológico, a lo mejor a un tratamiento contra las adicciones, seguir cumpliendo con sus deberes de deudor alimentario, o entre otras muchas condiciones que el artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece, de que no se frecuente a la víctima, que no se acerque a su domicilio, y también queda bajo la supervisión de la Unidad de Servicios Previos al Juicio. Si hay un incumplimiento, también está sujeto a que se revise por el juez y que pueda ser revocada esa suspensión y que continúe con el trámite. Aquí es importante mencionar que los acuerdos reparatorios también se pueden llevar a cabo también en la fase de investigación cuando está con el Ministerio Público, pero la suspensión procede después de dictada la vinculación a proceso, es decir, después de que el juez dijo que había elementos suficientes para continuar con esa investigación que inicialmente la realizó la gente del Ministerio Público. Hay un maestro, recuerdo un maestro en un congreso que decía que estos acuerdos eran una forma de mercantilizar la justicia penal. ¿Qué opina? Yo creo que no, yo creo que es una manera efectiva de que las víctimas logren lo que realmente persiguen en un proceso penal. Hablábamos de los incumplimientos de deberes de un deudor alimentista, del delito de abandono de familiares. ¿Qué es lo que busca la madre de los menores, la representante legal de los menores, al poner una querella y acudir ya a una audiencia ante un juez de control? Pues lo que busca es que se le paguen las pensiones que se le han dejado de pagar. Lo que busca es eso, y eso pues no es otra cosa más que la reparación del daño, y de ninguna manera es una cuestión de naturaleza mercantil, porque tiene que ver con una conducta que ya está considerada como delito en este caso por el Código Penal. Es obvio, el Estado no renuncia a su derecho a castigar, ¿verdad? Así es. Procedimiento abreviado. Aunque ya nos hizo algún comentario muy general, pero esto significa que en 2x3 un imputado puede resolver su situación. Así es, el procedimiento abreviado no es otra cosa más que una manera de acelerar el proceso. Es decir, se le conoce como una forma de aceleración del proceso, una terminación anticipada del proceso. Es decir, yo como acusado, porque ya se trata se supone que ya se presentó la acusación por parte de la gente del Ministerio Público, yo quiero que mi proceso se termine. ¿Por qué? Porque a lo mejor, sí, yo cometí el delito. Existen las suficientes evidencias que el Ministerio Público tiene en su carpeta de investigación con las que va a justificar mi responsabilidad. Entonces, en vez de sujetarme a un proceso y pasar por la etapa intermedia y luego llegar a juicio, pues yo tengo la posibilidad de platicar con el Ministerio Público, porque el único facultado para proponer el procedimiento abreviado, de acuerdo a la Constitución, es el agente del Ministerio Público. Decir, está bien, te voy a evitar a ti el trabajo de que me lleves a juicio, de que pruebes en el juicio con otros datos que no son los que van ahí en la carpeta de investigación, porque recordemos que
Prueba es todo aquello que se desahoga ante un tribunal de enjuiciamiento, y dato de prueba es todo aquello que no ha sido desahogado todavía ante el tribunal de enjuiciamiento. Entonces, la posibilidad o un procedimiento abreviado implica que el imputado acepte que con los datos que están en la carpeta de investigación, es decir, todo aquello que aún no ha sido del conocimiento del tribunal, se le pueda juzgar, se le pueda dictar una sentencia. Sí, pero tiene ciertos requisitos. Uno de los requisitos es de que acepte su responsabilidad en la comisión del delito, que acepte la pena que le propone el agente del Ministerio Público, que acepte también, en su caso, el pago de la reparación del daño que está proponiendo el agente del Ministerio Público. Debe haber un consentimiento de parte del acusado, informado, consciente de las consecuencias que le puede generar el aceptar y el acogerse a un procedimiento abreviado. ¿Por qué? Porque las posibilidades son pues que se le va a dictar una sentencia condenatoria y que se le va a imponer la pena que el Ministerio Público le está proponiendo. Entonces, todo ello implica que desde la audiencia inicial, la llamada audiencia inicial, una vez que se dicta la autovinculación a proceso, las partes convengan en la tramitación de un procedimiento abreviado y que en esa misma audiencia se dicte una sentencia condenatoria en contra del imputado. Entonces, eso le da seguridad al imputado. ¿Por qué? Porque él ya desde la primera audiencia va a saber cuántos años de prisión a lo mejor se le impuso, si existe la posibilidad de algún beneficio, que puede ser de la conmutación. Y la víctima, por otro lado, porque también se le da la participación a la víctima se ve favorecida. ¿Por qué? Porque sin necesidad de esperarse ir a juicio, sin necesidad de que le tenga que llevar pruebas al tribunal de enjuiciamiento a través del agente del Ministerio Público, ve satisfecha la reparación del daño. Entonces, y como existe una sentencia condenatoria, pues queda un antecedente penal, desde luego, en contra de la persona que aceptó ese procedimiento abreviado. Oiga, licenciado, ¿es posible que un ofensor y una ofendida se reúnan civilizadamente y platiquen y intercambien ideas, hagan propuestas, lleguen a un acuerdo y firmen un convenio? Sí, mire, aquí... Hasta ahorita, ¿cómo funciona esto? Mire, aquí lo que se da en la práctica es que las partes platican fuera de audiencia. Es decir, a una audiencia no se va a platicar, no se van a poner de acuerdo apenas. Los acuerdos los toman fuera de audiencia. Se hacen las pláticas entre las partes, los abogados de las víctimas, los abogados de los imputados, de los acusados. Se platica desde luego con ellos, ya sea de que se reúnan a lo mejor todos en una mesa, o ya sea que a lo mejor que no se confronten entre el imputado y la víctima, pero los arreglos se hacen fuera de la audiencia, y ya en audiencia es cuando ya se formaliza, ya le informan al juez: mire, llegamos nosotros a este arreglo. El juez nada más corrobora que se den las condiciones, que se cumplan los requisitos y que a cada una de las partes se le haya informado debidamente en qué consiste tal o cual procedimiento, tal o cual salida alterna, si fue debidamente enterado y si está realmente conforme con lo que se va a proponer y a lo que se va a obligar, hablando de los imputados. Entonces, no estamos hablando que las negociaciones se dan ahí con el juez. Acuérdese que aquí las partes, el juez no interviene en ese tipo de negociaciones. El juez verifica si se dan o no las condiciones, en su caso, aprueba o desaprueba. Interesante, licenciada, sus comentarios. Sandra Sánchez Covarrubias es jueza de oralidad en Nayarit. Vamos a regresar después de una pausa comercial. Volvemos. En un momento continuamos con más de El Debate en la Red con Rogelio Zúñiga. Continuamos en nuestro programa El Debate en la Red. Hoy el tema es el nuevo sistema de justicia penal y oral, los retos. Y para hablar sobre este tema, interesante tema, está con nosotros aquí en el estudio la licenciada Sandra Sánchez Covarrubias, quien es la única mujer juez de oralidad hasta este momento, licenciada, por cierto. Así es, está una compañera ahorita apoyándonos. ¿Sí? Sí, pero ella es
está encargada ahorita del juzgado mixto de Santiago, el juzgado segundo mixto de Santiago. Ella nos está apoyando, de que de vez en cuando requerimos apoyo, pero sí, hasta ahorita somos y las dos únicas. jueces varones. Así es. A ver, licenciada, me quedé con una inquietud. Me comentaba antes de iniciar el programa que en ocasiones funcionan como grupo, como juez unitario y en ocasiones como órgano colegiado. ¿En qué casos uno y el otro? Bien, aquellos asuntos que no pudieron solucionarse a través de una salida alterna o a través de algún mecanismo de aceleración, como ya dijimos es el procedimiento abreviado, y que llegan a juicio, deben de ser tramitados ante un tribunal, ¿sí? Pero el tribunal, como bien lo dice usted, puede estar integrado por un solo juez, o puede que ese tribunal unitario, o bien puede ser integrado por 3 jueces, que en este caso hablamos de tribunal colegiado. Esto se determinó por parte del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, bajo el criterio de cada asunto, por así decirlo, mejor dicho, de delitos. Los delitos graves, por ejemplo, secuestro, homicidio, aquellos delitos cuya complejidad se consideró por parte del Consejo de la Judicatura debían de ser tramitados por un tribunal colegiado, pues se integra tribunal colegiado. Pero habrá delitos que no se necesita de un tribunal colegiado, porque son delitos que pues no se pudieron solucionar sin necesidad de ir a juicio, y que tuvieron que llegar a juicio, pero que no tienen esa complejidad que sí tienen los delitos, también llamados de alto impacto, así es, sí. Y que le permite a un solo juez presenciar el desahogo de las pruebas, presidir ese desahogo de las pruebas y en su momento dictar una sentencia, ya sea en sentido condenatorio o en sentido absolutorio. Entonces es en base a esos criterios que se puede integrar tribunal unitario o tribunal colegiado, homicidios, secuestro, violación, y tribunal unitario puede ser robo, abandono de familiares, violencia familiar, entre otros. Llegamos al tema de la capacitación. ¿Cómo estima usted el grado de capacitación de nuestros juzgadores? Sé que de antemano usted está en esta actividad, por supuesto que debe tener una preparación importante, pero en términos generales, pues es que esto muy pronto va a tener que llegar a todo el estado de Nayarit, por ejemplo, y es obvio que 4 jueces son insuficientes para atender la cada vez más creciente demanda de justicia en este ámbito, en el ámbito penal. Bien, aquí cabe aclarar que somos 4 jueces, pero los 4 jueces aquí en Tepic y en la región que abarca Tepic y otros municipios, pero existen diversos jueces. Está uno en Tecuala, que cubre los municipios de aquella zona. Está otro en San Pedro Lagunillas, está otro en Bucerías. Entonces, en total, somos los 4 jueces que estamos aquí en la capital, pero existen también otros 4 jueces que abarcan y cubren los demás municipios y abarcamos entonces todos lo que viene siendo pues todo el territorio de Nayarit. Entonces, la justicia llega a todos los rincones del estado de Nayarit. En cuanto a la capacitación, respecto a 3 jueces que iniciamos operando este sistema desde diciembre del 2014, tuvimos el privilegio de tener una capacitación muy vasta. Realmente a nosotros nos empezaron a preparar desde el 2009.
Es más, tan pronto salió la reforma del 2008, nosotros nos empezaron a dar cursos, a impartir cursos de introducción a la reforma, y posteriormente nos empezaron a dar cursos para ya enfocados de manera directa a la función jurisdiccional. Tuvimos la oportunidad incluso de visitar otros estados donde ya estaba operando el sistema desde antes de la reforma del 2008, como el caso de Chihuahua. A nosotros se nos dio la oportunidad de ir, de presenciar las audiencias, de platicar con los operadores de ese sistema que ya estaba operando ahí en Chihuahua, y tuvimos muchos cursos de capacitación a la par también con los agentes del Ministerio Público y los defensores que también junto con nosotros iniciamos operando el sistema de justicia penal. Entonces, en cuanto a capacitación a los operadores, considero que fue muy buena. Los compañeros que después se fueron incorporando también tuvieron su capacitación, a lo mejor ya no tan vasta, tan profunda como nosotros, pero considero que fue una capacitación suficiente para que ellos pudieran desempeñar de manera óptima su función. Aquí yo creo que en donde a lo mejor al principio se descuidó, no se tomó atención, si me permite decirlo, fue en la capacitación de los abogados particulares. Ahí creo yo que faltó. Sí, pero considero que a lo mejor también fue la falta de interés, puede ser de los propios abogados litigantes, a lo mejor en que pues se veía lejos en un principio la entrada en vigor de este sistema, y pues de pronto lo tuvimos, y actualmente pues ya es ya una necesidad que los abogados, el total de los abogados estén preparados para que puedan fácilmente acudir a los llamados de las personas que ocupen de su asistencia legal. Tengo entendido que la gran carga de los procesos orales está en manos de la defensa pública. Sí, últimamente ya he visto a más abogados particulares, pero en un inicio sí era solamente defensa pública. Ya se está animando, por decirlo de alguna manera, defensores particulares. Ya hay algunos, sigue siendo la carga para la defensa pública, pero creo que poco a poco ya se va a ir equilibrando esto, y poco a poco los abogados se van integrando y están acudiendo a audiencias, y pues se están adaptando a esta nueva forma de justicia. Corporaciones policíacas, licenciada Sandra Sánchez Covarrubias, que es un tema también muy serio, puesto que se trata de la intervención en flagrancia, el aseguramiento de personas, indicios, sobre todo medios de prueba. ¿Habrá algún rezago? ¿Será el reto por enfrentar? Yo creo que sí es un tema que tiene que reforzarse, se tiene que seguir capacitando a los policías, seguir capacitando a los peritos, porque de ellos depende si se hace o no una buena investigación. Aquí creo que hace falta en ese tema que se refuerce la capacitación, que se destinen recursos para que se capacite desde los policías comunitarios, desde los policías municipales, pues no se diga policías estatales, para que ellos sepan de qué manera se puede hacer una buena investigación. Sí es un tema que creo yo que deberá de ponérsele mucha atención. Sí, la profesionalización, de hecho, es creo que de los grandes retos incluso en otros estados de la República, ¿verdad? Porque se habla de la necesidad de una policía técnica y una policía científica. No se puede enfrentar esto de manera improvisada, ¿no? Así es. Los derechos humanos, licenciada, los derechos de los presuntos imputados, la lectura de sus derechos, no afectar su libertad individual sin cumplir con las formalidades de un procedimiento.
el no inventar culpables. Venimos de un sistema tradicional e inquisitorial. ¿Cómo advierte usted el tema de los derechos humanos en el nuevo sistema? Mire, desde que se tiene el primer contacto con el imputado, con el probable responsable, pues el primer contacto lo tiene el policía, ¿sí? Y cumplir con los derechos humanos del imputado es informarle precisamente el motivo de la detención, es informarle su derecho que tiene de comunicarse con algún familiar, de informarle también que tiene derecho a nombrar un abogado, o si no tiene recursos, a que se le designe uno público, a no estar incomunicado, a presentar pruebas, etcétera, etcétera. Esto implica el cumplimiento de los derechos humanos que se debe de velar, tratándose en este caso de personas imputadas. Entonces, al policía, como primer respondiente, es el que le corresponde cumplir en primer término con esas obligaciones, ¿sí? Velar porque no se le maltrate, que se le trate de una manera digna. Y posteriormente, el Ministerio Público, cuando llegue, porque el policía que detiene tiene la obligación de poner a ese detenido inmediatamente, dice la Constitución, a disposición de la autoridad más cercana. Y esta dice con la misma prontitud a la gente del Ministerio Público. Entonces, hablando de aquí de la ciudad, el policía tiene la obligación de poner a disposición al detenido de la gente del Ministerio Público, y el agente del Ministerio Público tiene la obligación de corroborar que se le hicieron saber todos esos derechos, ¿sí? Y el juez también, ya en audiencia, también debe corroborar que al detenido se le informaron todos y cada uno de sus derechos. Desde luego que también existe la misma obligación para la víctima. Los números en cuanto a la delincuencia en Nayarit. Pero antes me queda una inquietud, licenciado, por las estadísticas en cuanto a las causas que se han ventilado en el nuevo sistema de justicia penal. ¿Qué porcentaje, para relacionarlo con los números de la delincuencia, qué porcentaje frente al número de delitos que se cometen se estarán atendiendo? Mire, del total de número de causas penales que le di hace unos momentos, tenemos que 321 causas, es decir, el 21.84% corresponde al delito de violencia familiar. 235 que corresponden al 15.39% corresponden al delito de abandono de familiares, y 229 causas corresponden a los delitos contra la salud pública, o lo que se conoce como narcomenudeo, que está más o menos en el mismo, poquito menos que el de abandono de familiares, en un 15.18%. Esos son los tres delitos que tenemos de más incidencia: violencia familiar, en primer lugar, abandono de familiares y delito contra la salud, concretamente narcomenudeo. Son altos los números, realmente, ¿verdad? Y bueno, sin duda preocupante el tema de la violencia intrafamiliar, ¿no? Así es. Creo que ya en algunos foros incluso se ha llegado a señalar a Nayarit como uno de los primeros lugares en este problema. Así es, hay mucha incidencia en violencia familiar. Háblese de no solo violencia de la pareja, sino que hay violencia de padres a hijos, hijos a padres, hermanos, hermanas, etcétera. Todo lo que tiene que ver miembros de la familia, existe un alto índice en este tipo de delitos. Una asignatura pendiente, se lo voy a preguntar enseguida. Antes vamos a ir a un corte comercial, si me lo permite, licenciado. Regresamos al programa, al debate en la red. El tema es el nuevo sistema de justicia penal, acusatorio y oral. Y esta tarde hemos tenido el gusto de que participe en el programa la licenciada Sandra Sánchez Covarrubias, la única jueza
de oralidad hasta estos momentos en Nayarit, quien nos ha proporcionado sin duda información muy valiosa sobre este tema. Licenciada, creo que nos queda por ahí lo relativo a infraestructura, instalaciones, salas de juicio, tecnología, la videograbación. El cambio ha sido, hemos dicho, muy profundo, una revolución en materia de justicia penal. ¿Y cuál es el estado que guarda en Nayarit? Las instalaciones, la cuestión material, el equipo. Mire, aquí en lo que corresponde a Tepic, ahorita actualmente están funcionando 3 salas en el Centro Regional de Justicia Penal, que está por la Avenida Tecnológica, casi esquina con Avenida Huamilpa. Están 2 salas en construcción, las cuales al parecer ya están casi a punto de terminarlas. Está también operando una sala en el Centro de Justicia para la Mujer, que está por la Avenida Reina Yar, entre la Federal de Caminos y el Instituto Nacional de Migración. Y está una sala en la Universidad Autónoma de Nayarit, en donde también de manera ocasional se llevan audiencias. Sí, entonces estamos hablando de que existe actualmente, y al menos aquí en la región Tepic, existe la infraestructura que se necesita. Están los equipos de grabación, están funcionando bien hasta este momento. Se tiene lo que se ocupa, pues, hablando de tecnología. Se tiene el mobiliario, las computadoras que se requieren para el personal de apoyo de los jueces. Entonces considero que estamos en ese rubro bien, porque sí se ha aplicado recurso para esa parte. En cuanto a los municipios, en cuanto a Santiago, por ejemplo, Tecuala, San Pedro Lagunillas, se adaptaron unos espacios como sala y como equipos de grabación. Se están utilizando unos maletines móviles que también se pidieron, y es como, por así decirlo, algo provisional. No es un equipo bien establecido, pero es algo que sí funciona para sacar el trabajo adelante. Pero también tengo entendido que se está construyendo también actualmente una sala en lo que va a ser también el Centro de Justicia para la Mujer. Lo mismo sucede en Bucerías, que también se está construyendo incluso el Centro Regional de Justicia Penal para aquella zona. En San Pedro Lagunillas pues también tienen su sala con su equipo, y pues en términos generales yo creo que en ese rubro se tiene lo básico, lo que se necesita, ¿sí? Para operar. No veo yo que haya alguna carencia en cuanto a equipo de grabación, porque recordemos que ahora las audiencias quedan videograbadas. La parte que intervino en alguna audiencia tiene derecho de pedir una copia de su audiencia, y pues implica la inversión de recursos para equipos que permitan cumplir con ese mandato constitucional, que es que quede registro en audio y video de todo lo que se desarrolle en una audiencia. Aquí entre nos, licenciada, díganme, ¿es cierto que se acotó ese poder casi absoluto que tenía el Ministerio Público anteriormente? Yo creo que sí, porque recordemos que antes el Ministerio Público o la prueba que se tomaba en cuenta por parte del juez para dictar una sentencia era prácticamente lo mismo que había hecho el Ministerio Público. Era repetir lo mismo. El Ministerio Público actuaba nada más en la fase de lo que se llama averiguación previa, y durante todo el proceso estaba de manera cómoda. Y ahora no. Ahora, como ya lo dije, prueba es todo aquello que se desahoga ante el Tribunal de Enjuiciamiento. Entonces, el hecho de que el Ministerio Público tenga entrevistas en su carpeta de investigación no quiere decir que esa entrevista le va a servir para llevarla ante el juez, sino que ese testigo que el Ministerio Público, que el policía entrevistó, tiene que ir a dar su versión ante el Tribunal de Juicio Oral. ¿Sí? Entonces, desde ese punto el Ministerio Público tiene una gran carga, tiene la carga de la prueba. Al Ministerio Público le toca probar que una persona cometió un delito. Le toca pedir que a esa persona se le imponga una pena,
y también, desde luego, que se repare el daño a la víctima. Entonces, creo yo, desde ese punto de vista, que desde luego que el Ministerio Público ya no tiene esa potestad absoluta que sí la tenía en el sistema tradicional. Aunque no es su materia, pero en fecha reciente tengo entendido que tenemos ya una reforma constitucional que crea los juicios orales civiles y familiares, licenciada. Creo que hay un plazo perentorio para la puesta en práctica ya también. ¿Cree usted que avanzaremos en cuanto a la administración de justicia en esta materia también al aplicarse ya de lleno la oralidad? Yo creo que sí. Recordemos que una de las finalidades de este sistema fue precisamente agilizar los procesos, ¿sí? Entonces, es lo que se busca precisamente al disponer ya como una obligación que en un futuro todos los procesos, ya no solo penales, sino civiles, familiares y mercantiles, que también los mercantiles, recordemos que actualmente ya se están tramitando bajo el sistema oral diversos asuntos. Considero que eso sí va a ayudar a bajar esa carga enorme que tienen los juzgados familiares. Sabemos que tienen sobrecarga de trabajo. Los trámites son muy formales a lo mejor, y lo que pasa en este sistema oral es que se le quita la formalidad, o se desformaliza, por decirlo de alguna manera, esos trámites. Es decir, ya se deja lo escrito, las partes tienen oportunidad de citar a las partes en la misma audiencia. Yo creo que es muy benéfico y va a ayudar en gran medida que los procesos familiares, civiles, sean más rápidos y pues desde lo que se terminen en el menor tiempo posible. Nos quedan escasos 2 minutos, licenciada, para terminar el programa. ¿Cómo concluimos este programa? Bien, considero que debemos, que la ciudadanía debe de interesarse más por este tipo de procedimientos, debe informarse más respecto a lo que son los juicios orales, hablando de materia penal, invitarlos a que vayan a las audiencias para que vean cómo se desarrollan las mismas, para que tengan la confianza de que los jueces estamos haciendo nuestro trabajo y de que se va a aplicar la ley en aquellos asuntos en los que se deba de aplicar, y desde luego que también se van a dictar sentencias absolutorias en aquel caso que las pruebas permitan así considerarlo. Pues no me queda más que darle las gracias por su invitación, y pues también invitarlo a usted que nos visite, que vaya. Usted es abogado, para que también vaya y conozca nuestro trabajo y también pueda aquí dar información a su locutorio respecto a las actividades que hacemos nosotros como jueces ahí en el sistema de justicia penal. Gracias. Bien, y yo quiero agradecerle a usted infinitamente, licenciada Sandra Sánchez Covarrubias, jueza de oralidad, su participación en este programa. Gracias. Al contrario. Muy buenas tardes, hasta la próxima. Debatimos temas de actualidad, de importancia social. El debate en la red. Nos escuchamos la próxima emisión. El debate en la red con Rogelio Zúñiga.